Si puedes relajarte, entonces ya lo tienes. Porque la verdadera magia ocurre cuando dejas de luchar y simplemente confías en el proceso. Siempre creí que para lograr algo tenía que forzarme, luchar y poner un esfuerzo descomunal. Pero llegó un momento en que algo dentro de mí hizo clic, como si una parte olvidada de mi ser me recordara una verdad más profunda: las cosas que realmente anhelas llegan cuando dejas de forzarlas. Lo que me funcionó, y lo que quiero compartir contigo hoy, es un cambio de mentalidad que se siente contraintuitivo al principio, pero que transforma completamente la forma en que interactuamos con la realidad. Empecé a darme cuenta de que el universo siempre está trabajando en nuestra favor, pero la mayoría de las veces, somos nosotros los que bloqueamos ese flujo natural con pensamientos de preocupación, duda y control excesivo. El primer paso que tomé fue reconocer esos patrones en mí mismo. Observé cómo, cuando más intentaba controlar una situación, más resistencia encontraba. En vez de facilitar el camino, lo complicaba. Esto me llevó a la conclusión de que el control absoluto es una ilusión. Y fue en ese momento que decidí hacer algo radical: soltar. Soltar no significa que dejes de actuar o que te vuelvas pasivo. Es más bien una entrega consciente de tu voluntad a algo mayor que tú, a una fuerza que está infinitamente más capacitada para manejar la complejidad del universo. Este cambio fue un alivio, un acto de confianza en lo invisible, en el flujo natural de las cosas. ¿Por qué preocuparme tanto, si todo lo que realmente necesito hacer es alinearme con esa energía que ya está ahí? Comencé a notar pequeños milagros. Cosas que antes parecían imposibles o muy lejanas empezaron a suceder sin mucho esfuerzo. Las oportunidades llegaron cuando no las esperaba, las personas que necesitaba conocer aparecían en mi vida de formas inesperadas. Todo se sentía más fluido. Y no fue casualidad. Estaba experimentando de primera mano lo que significa confiar en el proceso del universo, sin la necesidad constante de intervenir con mi mente. Lo que descubrí es que el acto de relajarse no es simplemente físico, es un acto de fe. Es decirle a esa parte profunda dentro de ti que ya todo está bien, que no necesitas más que tu propia tranquilidad para que las cosas tomen su lugar. Este es un estado mental que transforma tu día a día. Y aunque al principio puede parecer difícil, cuanto más lo practicas, más natural se vuelve. El secreto que me permitió realmente soltar fue cambiar mi enfoque de lo que no tenía o lo que faltaba, a la certeza de que todo lo que deseaba ya estaba en proceso de llegar. En lugar de preguntarme cómo y cuándo, empecé a agradecer como si ya lo hubiera recibido. Este cambio de perspectiva hizo toda la diferencia. Así fue como me di cuenta de que no es el control lo que trae los resultados que anhelamos, sino la disposición a soltar ese control y confiar en que el universo tiene formas de orquestar lo que queremos mucho más allá de lo que nuestra mente limitada puede concebir. Es ahí, en esa relajación y confianza, donde comienza la verdadera magia. La verdadera transformación comenzó cuando dejé de preguntarme si las cosas sucederían y empecé a vivir como si ya estuvieran sucediendo. Este fue el punto de inflexión. Me di cuenta de que la tensión que sentía venía de la resistencia interna, de la incertidumbre constante sobre lo que vendría. Y fue aquí donde descubrí la importancia de la confianza absoluta en el universo, pero más allá de eso, en mí mismo. ¿Cómo puedes confiar en lo externo si no confías primero en tu propia capacidad de crear? Lo que realmente me funcionó fue este cambio de enfoque hacia una conciencia presente y segura. No se trataba de ignorar la realidad, sino de darle una nueva interpretación. Cada vez que aparecía una duda, en lugar de dejar que se apoderara de mí, la observaba como una señal para profundizar más en mi fe. Este simple acto de observar, sin apegarme, sin reaccionar, me dio el control interno que antes intentaba buscar desesperadamente en el mundo exterior. En lugar de empujar contra el flujo natural de la vida, me permití fluir con él. Entender esto fue crucial. No es el esfuerzo continuo lo que manifiesta nuestros deseos, sino la claridad interna y la calma que mantenemos frente a cualquier circunstancia.
¿Cómo podía esperar que el universo me respondiera si yo estaba envuelto en un torbellino de dudas? Necesitaba actuar como si ya todo estuviera resuelto, como si ya fuera mío. No era cuestión de engañarme, sino de alinearme con la versión de mí mismo que ya había alcanzado lo que quería. Y eso me obligaba a una transformación interna, porque no se trata solo de esperar, se trata de ser. La relajación no es simplemente un estado de descanso, es un estado de certeza. Y esa certeza es poderosa. Cambia completamente la frecuencia con la que te conectas al mundo. Es como si todo se ajustara de manera más sencilla porque ya no estás creando resistencia, ya no estás frenando el flujo con tus preocupaciones o tu necesidad de controlarlo todo. Al liberar esas preocupaciones, al soltar esa necesidad constante de interferir, estás permitiendo que algo más grande que tú tome el control. Pero hay algo importante aquí, la relajación no es una excusa para la inacción. A veces, confundimos soltar con rendirnos, y no son lo mismo. Al soltar, estás actuando desde un lugar de confianza, desde una convicción interna de que el universo está de tu lado. Las acciones que tomas cuando confías no son forzadas, no están llenas de ansiedad. Al contrario, son acciones alineadas, intuitivas, y muchas veces, esas acciones surgen en los momentos más inesperados. No tienes que planear cada paso con meticulosidad. De hecho, la mayoría de las veces, los pasos correctos aparecen sin que te des cuenta, pero solo si te permites estar en sintonía con el flujo natural de la vida. Es esa sintonía la que se convirtió en la clave para mí. Comencé a observar cómo, cuando me enfocaba demasiado en los detalles, cuando intentaba controlar cada pequeña cosa, las puertas parecían cerrarse. Pero cuando me relajaba, cuando simplemente confiaba en que estaba en el camino correcto, lo inesperado comenzaba a suceder. Personas, circunstancias, incluso ideas que no había considerado antes, llegaban a mi vida como si siempre hubieran estado destinadas a estar allí. Este proceso me enseñó a dejar de lado la urgencia. Aprendí que la paciencia es una forma de confianza. No necesitaba ver resultados inmediatos para saber que estaba avanzando. Lo importante era mantenerme en ese estado de relajación consciente, permitiendo que el universo se encargara de los detalles. La paciencia es la prueba más grande de la confianza que uno puede tener. Fue algo que descubrí con el tiempo y la práctica. Al principio, tenía esta necesidad constante de obtener resultados rápidos, de ver manifestaciones inmediatas. Pero lo que no entendía en ese entonces es que el proceso mismo es parte del regalo. Cada momento de espera, cada día en que las cosas parecían no moverse, estaba moldeando algo en mí. No era tiempo perdido, sino un refinamiento silencioso de mi ser. Lo que verdaderamente me ayudó fue reconocer que el tiempo no es un enemigo. Muchos de nosotros lo tratamos como tal, como si cada día que pasa sin obtener lo que queremos fuera una pérdida. Pero el tiempo es, en realidad, un aliado. Nos da el espacio necesario para crecer en nuestra certeza, para alinearnos más profundamente con lo que deseamos. Fue en esos momentos de quietud, de aparente inactividad, donde descubrí la paz que viene al dejar de medir el progreso externamente y empezar a sentirlo internamente. Este cambio de perspectiva me permitió disfrutar del proceso. Dejé de obsesionarme con los resultados y comencé a enfocarme en cómo me sentía en cada paso del camino. ¿Me sentía en paz? ¿Sentía esa certeza dentro de mí? Si la respuesta era sí, entonces sabía que iba por el camino correcto, sin importar lo que los ojos físicos pudieran ver. Comencé a darme cuenta de que la verdadera confianza en el universo no es condicional. No depende de lo que está ocurriendo afuera. Es una certeza inquebrantable de que todo ya está resuelto, incluso si no puedes verlo todavía. Esta certeza tiene un poder magnético. Te pone en un estado mental y emocional que atrae lo que realmente deseas. Ya no desde la desesperación o la falta, sino desde una abundancia interna. Todo empieza dentro de ti.
Y cuando te conectas con esa abundancia, con esa sensación de que ya eres completo, es cuando el universo responde de maneras que jamás hubieras imaginado. Las cosas empiezan a caer en su lugar, y lo hacen sin esfuerzo. Algo que aprendí durante este proceso es que la calma interna que cultivamos tiene el poder de cambiar todo a nuestro alrededor. No es una calma pasiva, es activa. Implica que estás presente en cada momento, que ya no estás en el pasado ni proyectándote hacia el futuro con ansiedad. Te vuelves más consciente de las pequeñas señales, de las oportunidades que antes podrían haber pasado desapercibidas. Y estas señales pueden ser sutiles al principio. Tal vez una conversación, una idea que aparece en tu mente, o una persona que reaparece en tu vida. Estas son pistas que el universo te envía cuando estás alineado, y es en ese estado de relajación y confianza donde puedes reconocerlas. En vez de buscar desesperadamente soluciones, te vuelves receptivo. Ya no tienes que perseguir lo que deseas, en cambio, lo invitas a entrar en tu vida. Fue en ese estado de receptividad donde empecé a experimentar un cambio radical. Descubrí que las soluciones a mis problemas no provenían de un lugar de control, sino de dejar que las cosas se desarrollaran de forma natural. Esto no significa que no hagas nada. Actúas, sí, pero tus acciones provienen de un lugar de certeza y paz, no de ansiedad. Y lo que es aún más sorprendente, esas acciones suelen ser más efectivas porque ya no están teñidas de duda o miedo. Todo comenzó a fluir. Lo que parecía un obstáculo insalvable un día, de repente se resolvía de una manera inesperada. Lo que antes requería un esfuerzo monumental, ahora parecía llegar sin apenas levantar un dedo. Y no porque me hubiera vuelto pasivo, sino porque había aprendido a alinearme con el flujo natural de la vida, sin interferir constantemente. La clave de todo esto es simple: cuando te relajas, cuando confías, ya estás en el lugar correcto para recibir todo lo que deseas. Es esa quietud interna, esa confianza en que todo está bien, la que transforma tu realidad. Y fue en ese espacio donde descubrí que la magia verdadera no reside en lo que hacemos, sino en cómo lo hacemos. Una de las revelaciones más profundas que experimenté fue darme cuenta de que, al soltar el control, no estaba perdiendo poder, sino ganándolo. Esa sensación de que todo debe estar bajo nuestro mando es lo que nos agota, nos desconecta del verdadero flujo de la vida. Lo que descubrí es que el poder auténtico no se trata de manipular las circunstancias, sino de alinearte con ellas. Esta alineación no surge del esfuerzo, sino de una sintonía interna que se alcanza cuando te permites confiar. Confiar en el universo no es solo una creencia abstracta, es una práctica diaria. Cada día trae consigo desafíos, pequeñas pruebas que nos empujan a cuestionar si realmente estamos dispuestos a dejar ir nuestra necesidad de controlar. Lo más interesante es que, cuanto más practicaba esta confianza, más fácil se volvía. La mente tiene la tendencia a resistir al principio, pero al notar los resultados, esa resistencia va disminuyendo. Uno de los aspectos más liberadores de este proceso fue entender que no tenía que tener todas las respuestas. Durante mucho tiempo, creí que debía planear cada detalle, prever cada escenario, estar siempre un paso adelante. Pero esta expectativa me estaba robando la paz. Al soltar la necesidad de saberlo todo, empecé a darme cuenta de que no era mi trabajo resolver cada problema de inmediato. Hay un proceso natural que ocurre en el trasfondo de la vida, y ese proceso es más sabio y complejo de lo que nuestra mente puede comprender. La clave está en saber escuchar. En medio del ruido de la vida, las soluciones que buscamos a menudo están ahí, esperando a ser descubiertas, pero no se pueden oír si estamos llenos de preocupación y ansiedad. Escuchar no es solo un acto físico, es un estado de presencia plena. Es estar abierto a las respuestas que pueden venir de cualquier lugar, en cualquier momento. A veces, la respuesta a un problema llega de la manera más inesperada: una conversación casual, un libro que cae en tus manos, una idea que surge mientras realizas una actividad cotidiana.
Lo que me ayudó a profundizar en esta práctica fue la paciencia conmigo mismo. Aceptar que no tenía que hacerlo todo perfecto de inmediato, que estaba aprendiendo, que estaba en un proceso. Esta paciencia se extendió también hacia las circunstancias externas. Empecé a confiar en los tiempos del universo, entendiendo que las cosas ocurren en el momento adecuado, ni antes ni después. Esta confianza en los tiempos perfectos me permitió soltar la prisa, la ansiedad por lograr, por alcanzar, por ver resultados inmediatos. Otra parte importante de este proceso fue cambiar mi relación con la incertidumbre. Antes, la incertidumbre me generaba miedo, esa sensación incómoda de no saber qué va a pasar. Pero a medida que fui confiando más, empecé a ver la incertidumbre como una puerta abierta, una posibilidad infinita. Cuando dejas de tratar de prever cada detalle, te das cuenta de que lo desconocido es donde ocurren los milagros. Las cosas que más valoramos en la vida, a menudo, surgen de lo inesperado, de lo que no podíamos prever ni controlar. Algo interesante sucede cuando llegas a este estado de entrega. Las personas a tu alrededor comienzan a notarlo. Hay una calma que emanas, una confianza que no se puede fingir. Y lo que es aún más notable es que empiezas a atraer a personas y situaciones que reflejan esa energía de tranquilidad y confianza. Es como si el universo, al ver que ya no estás en constante lucha, respondiera con fluidez. Lo que antes parecía un esfuerzo titánico, ahora se resuelve con una simple sincronía. La verdadera confianza, entonces, no está en el resultado, sino en el proceso. No se trata de ver para creer, sino de creer antes de ver. Y cuando logras llegar a ese estado mental, lo que antes parecía imposible, lo que parecía que nunca llegaría, empieza a materializarse de formas que jamás habrías imaginado. Es aquí donde la vida se vuelve más ligera, donde todo comienza a fluir de manera natural, sin la carga del control y el miedo. Lo más fascinante de aprender a confiar es cómo te transforma a nivel profundo. No solo cambia la forma en que ves el mundo, sino que cambia quién eres ante el mundo. Cuando solté la necesidad de controlar cada detalle, empecé a ver cómo mi propio ser se transformaba. Había una ligereza en mi día a día, una sensación de libertad que antes no existía. La ansiedad, esa constante presión interna que solía llevar conmigo, comenzó a desvanecerse. Esa ligereza no significa que los desafíos desaparezcan, porque siempre habrá circunstancias externas que nos reten, pero la diferencia está en cómo las enfrentas. Antes, cada obstáculo se sentía como una montaña imposible de escalar, algo que requería toda mi energía mental y emocional. Pero ahora, con esta nueva manera de ver la vida, los desafíos son solo una parte del paisaje, algo que puedo observar con distancia. No me definen ni me controlan. Algo curioso que descubrí es que el simple hecho de relajarte y confiar tiene un impacto directo en tu cuerpo. El estrés se acumula en el cuerpo, lo sabemos, pero no siempre somos conscientes de cuánto control tenemos sobre ello. Al aprender a soltar, no solo me liberé mentalmente, sino que también sentí cómo mi cuerpo respondía. Dormía mejor, respiraba más profundamente y mi energía diaria estaba más equilibrada. No necesitaba esa adrenalina constante para sentirme vivo, la paz interior era suficiente. Este proceso de transformación también me llevó a cuestionar algunas creencias que había tenido toda mi vida. Por ejemplo, siempre pensé que el trabajo duro era la única manera de conseguir algo. Nos enseñan desde pequeños que el éxito viene del esfuerzo constante, del sacrificio, de las largas horas de lucha. Y aunque el trabajo es importante, lo que descubrí es que no se trata solo de cuánto esfuerzo pones, sino de desde dónde lo pones. Cuando actúas desde un estado de confianza, las decisiones que tomas son más claras. No estás tomando decisiones basadas en el miedo o la escasez, sino en la certeza de que todo se está resolviendo. Las acciones que surgen de ese estado de claridad son mucho más efectivas. No es que dejes de trabajar, pero ya no trabajas desde el agotamiento mental, sino desde un lugar de inspiración y propósito.
En este viaje de confiar en el universo, también me di cuenta de que todo lo que necesitamos ya está presente en nuestra vida. A menudo, estamos tan enfocados en lo que creemos que falta, que no podemos ver las abundantes oportunidades que ya están a nuestro alrededor. Este cambio de perspectiva fue clave para mí. En lugar de buscar constantemente algo externo para completar mi vida, empecé a notar las bendiciones que ya tenía, las personas, las experiencias, incluso los desafíos, que me estaban moldeando de maneras que antes no apreciaba. Una vez que comienzas a ver la vida desde este lugar de gratitud y confianza, el universo parece responder con más abundancia. Es como si te dijera, ahora lo entiendes, aquí tienes más de eso. Y no es magia ni algo místico. Es simplemente el resultado de cambiar tu vibración interna. Cuando dejas de vibrar en el miedo o la falta, y comienzas a vibrar en la certeza y la gratitud, las oportunidades llegan sin esfuerzo. Una de las cosas más valiosas que aprendí fue a no forzar el tiempo. A veces, el mayor obstáculo para la confianza es la impaciencia. Queremos que las cosas sucedan ya, en nuestro tiempo, a nuestra manera. Pero la vida tiene un ritmo propio, un flujo que no siempre coincide con nuestras expectativas. Aprender a respetar ese flujo, a permitir que las cosas se desarrollen en el momento perfecto, fue una de las lecciones más difíciles, pero también una de las más gratificantes. Lo que realmente me funcionó fue rendirme a la idea de que no necesito tener todas las respuestas, ni controlar todos los aspectos de mi vida. Al hacerlo, no solo me sentí más libre, sino que también abrí la puerta a una vida más plena, más abundante y más alineada con quien realmente soy. En este punto del viaje, me di cuenta de algo fundamental: no es necesario que todo en la vida esté bajo control para que puedas experimentar paz y bienestar. Por el contrario, cuanto más intentas aferrarte a ese control absoluto, más te alejas de la verdadera calma interna. El control es una ilusión. El universo ya tiene un diseño más amplio, más sabio, y siempre está operando a tu favor, aunque no lo veas en el momento. Lo que realmente funcionó para mí fue aprender a confiar en ese diseño, a fluir con él en lugar de resistirme. Esa resistencia, la que surge cuando intentamos controlar todo, es lo que genera más sufrimiento. Nos enredamos en nuestras expectativas, en la creencia de que las cosas deben suceder de cierta manera, en un tiempo específico, y con un resultado particular. Pero cuando dejé de lado esas expectativas rígidas, algo increíble sucedió: todo comenzó a fluir de manera más armoniosa. No fue inmediato ni fue fácil, pero al practicar esta entrega, las respuestas que antes parecían tan esquivas empezaron a llegar de formas inesperadas. Lo que realmente me funcionó fue cambiar mi relación con la incertidumbre. Ya no la veía como un enemigo, sino como un espacio lleno de potencial. Es en lo desconocido donde ocurren las mayores transformaciones. La mente, por naturaleza, quiere certidumbre, quiere saber qué va a suceder. Pero cuando te instalas en esa necesidad de saber, te cierras a las posibilidades que la vida tiene para ofrecer. La incertidumbre es el espacio donde el universo puede actuar sin las limitaciones de nuestras expectativas. Una de las prácticas más poderosas que adopté fue la meditación enfocada en la confianza. Durante esos momentos de silencio, me visualizaba soltando el control, entregando mis preocupaciones y mis miedos. Permitía que mi mente se calmara y se abriera a la idea de que todo estaba perfectamente orquestado, incluso si en ese momento no podía ver el panorama completo. Esta práctica no solo me ayudó a relajarme, sino que también profundizó mi conexión con algo mayor que yo mismo. Cada vez que meditaba, sentía cómo esa confianza se anclaba más en mí, cómo esa paz interna crecía. Otro aspecto importante fue darme cuenta de que confiar no significa estar inactivo o pasivo. En lugar de forzar las cosas, comencé a actuar desde un lugar de inspiración. Las acciones que tomas cuando estás en sintonía con el flujo natural del universo no requieren un esfuerzo monumental. No se trata de hacer más, sino de hacer desde un estado de alineación, de claridad.
Y lo más sorprendente es que estas acciones, aunque parecían pequeñas o sencillas, generaban resultados mucho más poderosos que cualquier esfuerzo que hubiera hecho desde la ansiedad o la desesperación. La paciencia también fue clave en este proceso. Aprendí a valorar el tiempo que parecía vacío, los momentos en que parecía que nada estaba sucediendo. En esos espacios de calma aparente, es donde realmente ocurre el cambio interno. No siempre somos conscientes de ello en el momento, pero la vida está reorganizando las piezas de maneras que no podemos comprender de inmediato. Aprendí a confiar en que esos tiempos de espera no son tiempos de inactividad, sino momentos de crecimiento, de preparación para lo que está por venir. Y lo más interesante es que, cuando dejé de medir mi progreso por lo que estaba ocurriendo afuera, empecé a notar el verdadero progreso que estaba ocurriendo dentro de mí. La confianza no solo me trajo resultados externos, sino que me permitió descubrir un estado de bienestar que no dependía de lo que sucedía en mi entorno. Era una sensación de paz que estaba presente, sin importar las circunstancias. Mirando hacia atrás, puedo decir con certeza que lo que realmente me funcionó fue este cambio interno. Dejar de ver la vida como algo que debía controlar y empezar a verla como algo con lo que podía colaborar. El universo no está en nuestra contra, solo que a veces no lo escuchamos lo suficiente. Al soltar nuestras expectativas y relajarnos en la certeza de que todo está funcionando a nuestro favor, descubrimos un nuevo nivel de libertad, de serenidad y de poder personal. Eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que transformó mi vida. A medida que avanzaba en este camino de confianza, me di cuenta de algo profundamente revelador. La verdadera seguridad no proviene de lo que el mundo externo nos ofrece, sino de cómo nos sentimos internamente. Durante mucho tiempo, mi sentido de seguridad estaba vinculado a factores externos. Pensaba que si lograba tener cierta estabilidad, un éxito visible, entonces finalmente podría relajarme. Pero lo que descubrí es que, al poner mi bienestar en manos de lo externo, siempre vivía en un estado de alerta, esperando el siguiente cambio o contratiempo. Era un ciclo interminable de expectativas y frustraciones. La transformación llegó cuando empecé a cultivar esa seguridad desde adentro. Aprendí que el verdadero poder no se encuentra en tener control sobre lo que sucede a nuestro alrededor, sino en tener control sobre cómo reaccionamos a ello. Esta realización me liberó. Ya no dependía de lo que el mundo me ofreciera para sentirme en paz, la paz estaba dentro de mí, disponible en todo momento. Y al comprender esto, me di cuenta de que no había nada que temer. Uno de los cambios más sutiles, pero poderosos, fue en mi forma de hablarme a mí mismo. Antes, era muy fácil caer en patrones de duda y crítica interna, algo que muchos de nosotros hacemos sin siquiera notarlo. Cada vez que un desafío surgía, esa voz interna de duda se activaba, cuestionando mis decisiones, mis habilidades, mi valor. Pero al practicar la confianza, comencé a reconocer esos patrones y, más importante aún, empecé a transformarlos. Cada vez que esa voz de duda aparecía, la contrarrestaba con un pensamiento de certeza, esto también pasará, y lo enfrentaré con serenidad. Es asombroso lo que ocurre cuando cambias esa conversación interna. El mundo sigue siendo el mismo, con sus altos y bajos, pero la manera en que te relacionas con él cambia por completo. Ya no ves los desafíos como amenazas, sino como oportunidades para demostrarte a ti mismo cuán profundamente has arraigado esa confianza. De hecho, descubrí que los momentos más difíciles eran precisamente aquellos que me ofrecían la mayor oportunidad de crecer. Eran pruebas que me invitaban a reafirmar mi fe en el proceso de la vida. Otro aspecto fascinante de esta transformación fue cómo afectó mis relaciones. Cuando vives en un estado de ansiedad o miedo, tiendes a proyectar esas emociones en las personas que te rodean. La desconfianza en el universo se manifiesta como desconfianza hacia los demás. Pero cuando empecé a relajarme, a confiar plenamente en que todo estaba funcionando para mi bien, también noté un cambio en cómo me relacionaba con las personas.
Ya no necesitaba que los demás actuaran de cierta manera para sentirme seguro. No buscaba la validación externa, ni dependía de sus reacciones para definir mi valor. Esta independencia emocional me permitió crear relaciones más auténticas y profundas. Las personas con las que me conectaba ahora respondían de una manera diferente, más abierta, más genuina. Era como si, al haber dejado de intentar controlar cómo las personas debían ser o actuar, hubiera creado un espacio donde la verdadera conexión pudiera florecer. No solo había liberado mi mente, también había liberado mis relaciones de las expectativas que antes las limitaban. Y esta misma liberación afectó también mi relación con el tiempo. Antes, vivía obsesionado con los plazos, los resultados inmediatos, queriendo que las cosas sucedieran lo más rápido posible. Pero la confianza me enseñó que no hay prisas. Al soltar la necesidad de controlar el tiempo, también solté la ansiedad que lo acompañaba. Me di cuenta de que las cosas suceden en su momento perfecto, ni antes ni después, y esa realización me trajo una calma indescriptible. En este proceso, también aprendí a apreciar el viaje en lugar de solo enfocarme en el destino. Cada día se convirtió en una oportunidad para experimentar algo nuevo, para observar cómo mi vida se desplegaba con una facilidad que antes no había conocido. Lo que antes parecía un camino lleno de obstáculos, ahora se sentía como una danza fluida, donde cada paso tenía su lugar, cada encuentro su propósito, y cada desafío su enseñanza. Conforme fui profundizando en esta práctica de confianza, entendí algo que me transformó completamente: la vida no se trata de controlar cada detalle, sino de permitir que las cosas fluyan con su propio ritmo y sabiduría. Al dejar de lado la necesidad de entender o manipular cada situación, abrí la puerta a una sensación de libertad que nunca había experimentado antes. Esta libertad no era externa, no dependía de las circunstancias que me rodeaban, sino que brotaba de dentro de mí, del entendimiento de que todo está siempre bien, incluso cuando no parece estarlo. Hubo un momento en particular que encapsula todo lo que he compartido. Estaba enfrentando una situación que, en el pasado, me habría provocado ansiedad. Era una de esas situaciones donde, tradicionalmente, me habría aferrado al control, tratando de manejar cada pequeño detalle para asegurarme de que el resultado fuera el que yo esperaba. Pero esta vez fue diferente. En lugar de caer en la preocupación, me detuve y respiré profundamente. Permití que el miedo que normalmente habría sentido se disolviera y lo reemplacé con una profunda aceptación. Acepté que no tenía todas las respuestas y que no las necesitaba. Lo que ocurrió después fue increíble. La situación, que en apariencia parecía complicada y fuera de mi control, se resolvió de una manera que no podía haber previsto. Las personas adecuadas intervinieron, las decisiones correctas se tomaron y lo que inicialmente parecía un obstáculo insuperable se desvaneció sin mi intervención directa. Este fue uno de esos momentos que reafirmaron todo lo que había aprendido sobre soltar y confiar. No fue un golpe de suerte, sino el resultado natural de una mentalidad que había estado cultivando durante tanto tiempo. Entendí que cuando confías verdaderamente en el proceso de la vida, cuando actúas desde un lugar de calma interna, todo se alinea. No significa que nunca enfrentarás desafíos, pero tu relación con esos desafíos cambia. Ya no los ves como enemigos, sino como oportunidades para reafirmar tu fe, para demostrarte que puedes mantener la calma en medio de la tormenta. Y al hacer esto, descubres que la tormenta no es tan aterradora como parecía. A lo largo de este viaje, también aprendí el poder de la gratitud, no solo como una práctica superficial, sino como una forma de vida. Agradecer por lo que tienes, por lo que has vivido y por lo que está por venir, incluso antes de que lo veas manifestado, cambia por completo tu perspectiva. Te conecta con el flujo natural del universo y te coloca en una posición de recepción constante. Ya no vives desde la carencia o la necesidad, sino desde la abundancia de saber que todo lo que necesitas ya está en camino, o ya está presente en tu vida de alguna manera.
Este cambio de enfoque me permitió vivir con una ligereza que nunca antes había experimentado. Lo que antes eran luchas internas, ahora eran momentos de aprendizaje, y lo que antes consideraba fracasos, ahora los veía como pasos necesarios en mi evolución. Había dejado de resistir lo que la vida me presentaba y, en su lugar, aprendí a recibirlo con los brazos abiertos, sabiendo que cada experiencia tiene su propósito. Al mirar hacia atrás, puedo decir con absoluta certeza que lo que me funcionó fue dejar de buscar fuera lo que siempre había estado dentro. La confianza, la verdadera confianza, es algo que nace en lo más profundo de nosotros cuando nos permitimos soltar el miedo y las dudas. No es un destino, es una práctica diaria. Es algo que se fortalece con cada momento en que eliges relajarte y confiar, con cada vez que decides no ceder al impulso de controlar. Lo más hermoso de todo esto es que esta confianza te lleva a un lugar de paz tan profundo que, incluso cuando las cosas no salen como las habías planeado, puedes ver la belleza en ello. Sabes que todo está ocurriendo por una razón, que hay una sabiduría mayor operando en cada detalle, y que tú formas parte de ese diseño perfecto. Vivir con esta certeza no solo me ha permitido manifestar lo que deseaba, sino que también me ha regalado algo mucho más valioso, la habilidad de disfrutar del viaje, sabiendo que cada paso, cada giro inesperado, es exactamente lo que debía suceder. Y en esa tranquilidad, en esa entrega absoluta, es donde reside la verdadera magia de la vida.